¿Existen caballos que tengan el pelo del cuerpo rizado? ¿Sí? ¿No? Sí, pero es porque los tratan con un producto especial. ¿O todos los caballos tienen el pelo rizado, se les hace la permanente? La respuesta correcta aquí es sí. Es una raza de caballos que suele estar en las montañas de Estados Unidos, llamada Basque Curly. No sé si lo pronuncio bien. No son caballos muy altos, miden entre 1,42 m y 1,62 m a la cruz. Sobresalen por su gran inteligencia y su fortaleza, su estructura, los cascos son bastante resistentes. El por qué tienen el pelo así de rizado es más bien para ajustarse en el clima donde proviene, que es un clima bastante frío. Los rizos de su pelaje les ayuda a aislar su cuerpo del frío. Dicen que lo mejor de esta raza es que toda esa gente que tiene alergia a los pelos de animales, esta raza no causa esta alergia. Así que si tenéis alergia a los caballos, compraros un caballo con el pelo rizado. No me digáis que no parecen caballos de peluche, son muy monos. ¿Cuánto tiempo puede vivir un caballo sin beber agua? Entre 2 y 5 días, entre 5 y 8 días, entre 8 y 11 días. Si le das cerveza en vez de agua, se hace inmortal. La respuesta correcta es entre 2 y 5 días. El agua es algo muy importante para todos los seres vivos e incluso el caballo. Asimismo, un caballo podría vivir entre 35 y 45 días si no come, pero si no bebe, solo resistirá entre 5 y 8 días. También es malo si dejamos beber a un caballo todo lo que quiera después de realizar un gran esfuerzo, y especialmente si el agua es muy fría, ya que esto también puede ser causa de cólicos. Así que hay que dejar beber al caballo si ha repasado un poco, y si no, pues ir dejándole bebiendo en poco rato, o del contrario ponerle un dedo a la boca mientras bebe para así frenar un poco la succión del agua. O como veis en este caso, darle agua con la manguera. No beben tan rápido como lo harían en un cubo. ¿Qué quiere decir cuando un caballo rasca el suelo con su mano? Impaciencia y o frustración, que tiene hambre y o sed, que está aburrido, que está buscando petróleo. La respuesta correcta aquí es impaciencia o frustración. También puede ser que tenga un cólico y por eso rasca el suelo, pero como no está entre las opciones, la opción correcta es la impaciencia y la frustración. También es normal que rasquen el suelo antes de revolcarse, lo hacen muchos caballos. Pero si no es por cólico ni porque se quiere revolcar, es porque el caballo está impaciente, como puede ser a la hora de dar el pienso, de recibir alguna zanahoria que rasca en el suelo, o frustración, que el caballo está muy aburrido en la cuadra y puede ser una estereotipia de cuadra, que empieza a manotear por estar frustrado. Si el caballo lo hace porque está impaciente, va a ser difícil arreglarlo, ya que forma parte de su carácter. Si es por frustración, hay que intentar saber el motivo y solucionarlo. Cuando un caballo te lame, quiere decir que te ama, que le gusta tu perfume, que no le gusta tu olor e intenta limpiarte, te está pidiendo un chupa chup. La respuesta correcta es que te ama. De hecho, las yeguas recién paridas, cuando huelen a su hijo, lo que hacen es lamerlo para demostrar su cariño hacia él. Realmente es una pregunta donde no hay mucho que explicar, ya que si no llevas nada en la mano y el caballo te lame, es que siente cariño por ti. Los pelos que tienen abajo en las patas detrás del menudillo, ¿hay que cortarlos? ¿Sí? ¿No? Si los tienen muy largos, sí. Depende del gusto de cada persona. La respuesta correcta es no, no hay que cortarlos, sirven para algo. Estos pelos sirven para evacuar el agua del cuerpo del caballo cuando llueve, o en caballos domésticos cuando se duchan. Dependiendo del origen de la raza, de donde vengan, tendrán los pelos más largos o más cortos, pero siempre los tendrán. Si nosotros cortamos estos pelos, podemos causarle arestines al caballo, que son hongos por humedad, donde se acumula la humedad en la pata. Así que no perjudiquéis el caballo solo por estética, y reconozco que los de doma clásica somos los que más cortamos los pelos, pero yo realmente no los corto. Iris los tiene algo cortos, pero no pasa nada.
evacúan igualmente el agua. Así que seamos conscientes que la naturaleza es sabia. Si ha puesto unos pelos ahí en las patas de los caballos es por algo. Cuando un caballo patea a alguien, en general, ¿qué está haciendo el caballo? ¿Se está defendiendo? ¿Está atacando? ¿Las dos primeras opciones son correctas o tiene calambres en las patas? La opción correcta es que se está defendiendo. Y permitirme, antes de explicar nada más, poner otra encuesta que tiene que entrar en la misma explicación. Cuando un caballo muerde con las orejas hacia atrás, en general su intención es defenderse, atacar. Las dos primeras opciones son correctas. Decirte que tiene hambre. Aquí la respuesta correcta es atacar. Por norma general, los caballos usan las patadas con los posteriores para defenderse de algún animal o alguna persona que les está molestando o los está persiguiendo. En este caso del vídeo, el caballo se asusta con el ciervo y lo que hace es dar una patada para salir huyendo. O sea, se está defendiendo. Aquí tenéis otro ejemplo con un gallo. El gallo parece bastante insistente en querer molestar al caballo y el caballo lo único que hace es patearlo con las patas de atrás. Eso es porque se está defendiéndose. Si quisiera atacarlo, le daría con las manos, le pegaría manotazos. Otro ejemplo, el señor camello tiene ganas de juerga. El caballo no está atacando, simplemente le está diciendo: déjame en paz, que no me muerdas. El caballo se está defendiendo. Ahora veremos los caballos que atacan. Fijaros en estas fotos. Aquí sí que los caballos están atacando, se están peleando, y para eso utilizan las manos y la boca. Se levantan, muerden y no paran de pelearse hasta que alguno de ellos se retire. Fijaros en este vídeo, el cuidador de la manada, el caballo entero supongo que es, se percibe que hay un cocodrilo al lado de la manada. El caballo intuye que es peligroso para la manada y lo que hace es echarlo, atacarlo. Fijaros cómo lo ataca, con las manos. En ningún momento tira ninguna coz con los posteriores, todo al contrario, todo con las manos, y si hace falta utiliza también la boca. Aquí podemos ver una pelea de caballos. Estos dos caballos están atacando. Sí que llega un momento que el caballo tira una coz y es para liberarse, para defenderse, pero vuelve a atacar. ¿Y qué hace? Da media vuelta para encararse hacia su contrario. Así que por norma general, los caballos cuando atacan lo hacen con la boca y con las manos, y cuando se defienden lo hacen con los posteriores. Cuando los caballos levantan su cola, cuando no es para defecar ni expulsar gases, ¿qué significa? Que está a punto de dar una patada, que tiene lombrices, que está contento o emocionado, que le pica el ano. Aquí la respuesta correcta es que está contento o emocionado. Por lo normal, los caballos trotan y galopan con la cola baja, en excepción de los caballos árabes, que estos sí que cuando corren levantan la cola. Pero en todas las otras razas de caballos, normalmente cuando levantan la cola es porque están contentos y emocionados, y lo manifiestan también incluso con algunos bufidos, que no deja de ser aire que sacan por la nariz. Fijaros en este caballo cómo resopla. Esto es un caballo contento o emocionado. Cuando un potro boquea, abre y cierra la boca frente a otro caballo, está diciendo: ¿quieres jugar conmigo? Soy pequeño, no me hagas daño. ¿Es solo un reflejo ya que esto lo hacen en el vientre de la madre? Mira lo que hago y tú no sabes hacerlo. La respuesta correcta aquí es: soy pequeño, no me hagas daño. Es un gesto de sumisión. Donde es más común verlo es en potros hacia los caballos adultos, pero también a veces lo hacen las yeguas hacia la yegua líder, en señal de que no quiere problemas ni le quiere quitar el liderazgo. En los comentarios de esta encuesta hay una persona que dice que lo hacen cuando están asustados o estresados. No es el caso, porque este caballo, por ejemplo, este potro, está suelto. Si estuviera asustado, correría hacia su madre. No, simplemente está demostrando respeto a la Iris, que es más adulta que él. ¿Cuántos aires tiene un caballo? 5. Paso, trote, galope, piafé y passage. 6. Paso, trote y galope normal, paso, trote y galope largo. 3. Paso, trote y galope. O 2. El aire lento o el aire rápido. La respuesta correcta es 3. Tienen el paso, el trote
y el galope. El paso es el aire más lento, aproximadamente a unos 6 o 7 km por hora, y es un aire de 4 tiempos totalmente idénticos. El trote es un aire de 2 tiempos totalmente idénticos, y la velocidad es de 14 a 15 km por hora. Y el galope es el aire más rápido de los caballos, que van normalmente a unos 20-30 km por hora. Tiene 3 tiempos seguidos y un momento de suspensión. El galope es el único aire que puede galopar a la derecha o a la izquierda, según el bípedo lateral que avance más que el otro. Todos los demás pasos que sepa hacer un caballo, sean naturales o artificiales, vienen de la base del aire, tanto el paso, el trote como el galope. Así que no se considera aire, sino una variación del aire. ¿Existe la depresión en los caballos? Chicos, esta encuesta la dejaré para el próximo vídeo, ya que se me está haciendo demasiado largo, así que suscribiros, darle like y apoyo a estos vídeos si os gustan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, caballistas.